Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de las noticias, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Juan Manuel Santos inicia su segundo periodo presidencial. Que en 2 semanas se instalará la subcomisión que tratará los temas de cese al fuego y hostilidades, bilateral y definitivo. Las guerrillas tendrán que comenzar sin rodeos su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. La posesión del mandatario colombiano estuvo marcada por serios cuestionamientos hechos a la legalidad de su elección por parte de su principal opositor. La bancada del Centro Democrático no participa en la toma de juramento del presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, por los abusos de poder en su elección. Estas acusaciones constituyen el primer round de una batalla política que en su segundo mandato enfrenta al presidente reelecto y a su antecesor y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis desde ángulos políticos opuestos de los principales retos que tendrá que enfrentar Juan Manuel Santos y el debate sobre la gobernabilidad con la que contará el mandatario para defender durante su nuevo gobierno el modelo de paz que negocia con el grupo terrorista de las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la posesión del presidente Juan Manuel Santos, en una ceremonia a la que asistieron cerca de 2.000 invitados, entre los que estuvieron 128 delegaciones internacionales. El mandatario tomó posesión por segunda vez consecutiva como jefe de Estado de los colombianos. El punto clave de la noticia, como era de esperarse, el presidente reelecto centró su discurso en una defensa férrea del modelo de paz que negocia desde hace 20 meses en La Habana, Cuba, con el grupo terrorista de las FARC. Pese a que las FARC aseguró en días pasados que las negociaciones de paz solo habían avanzado un 25%. Según ellos, el mandatario en su discurso de posesión dijo lo contrario. Aseguró que el proceso de paz, según él, está entrando en su fase final y advirtió que esta será una etapa más difícil y más exigente. Les recuerdo que entramos ya en la fase final de las conversaciones y que, como todo final, esta será la etapa más difícil y más exigente. Va a exigir sacrificios de todos nosotros y, sobre todo, va a exigir decisiones. El punto clave de la noticia. El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, reveló que en 2 semanas se instalará una subcomisión en los diálogos de La Habana, Cuba, que tratará la posibilidad de un cese el fuego y de las hostilidades de manera bilateral. Óigase bien, de manera bilateral y definitivo. Un cese el fuego entre las Fuerzas Armadas de Colombia, legítimas, y el grupo terrorista de las FARC. Hace apenas un par de días se acordó que en 2 semanas se instalará la subcomisión que tratará los temas de cese al fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, y de dejación de armas, del último punto sustantivo. El punto clave de la noticia.
Por segunda vez en la última semana, el mandatario colombiano advirtió nuevamente a la organización criminal de las FARC que si continúan atentando contra la población civil con actos de violencia, podría ponerse en riesgo la continuidad del proceso de paz. Santos aseguró que la paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional, según él, no es definitiva. Reprochando los hechos de terrorismo ejecutados por la guerrilla las últimas semanas, el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, habló de verificación de acuerdos a los que se lleguen en La Habana por parte de la comunidad internacional, brindando además garantías en el proceso de dejación de armas e incorporación a la vida civil. La verificación internacional y dará todas las garantías de seguridad necesarias, no solo para el proceso de reincorporación, sino también para las comunidades en los territorios. Advirtió sobre el límite de la paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional, pidió hechos reales de paz y recordó que la guerra es entre combatientes y no con la población civil. Mucho menos entiende que sigan causando víctimas civiles, incluyendo niños, como ocurrió en Miranda. La paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita. Señores de las FARC, están advertidos. Dijo el jefe de Estado que una cosa es el fin del conflicto y otra la construcción de la paz. Sentenció además que la justicia que resulte del proceso no será perfecta, pero sí debe ser honesta. Muy bien, y a propósito de la posesión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, vamos a preguntarle a nuestros televidentes para que participen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Cuál es su opinión del discurso que fijó los pilares de los próximos 4 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Yo los invito a que ustedes opinen. Vamos a estar leyendo sus comentarios a través del programa La Noche a lo largo de este programa. Voy a ir con nuestros invitados, con quienes vamos a analizar no solamente el discurso del presidente Juan Manuel Santos, sino también lo que tiene que ver con la legislación, el marco legal para la paz y la negación que ha hecho la Corte Constitucional de que responsables de delitos de lesa humanidad, eventuales desmovilizados de las FARC, puedan participar en el futuro en política si este proceso de paz llega a un feliz término. Con Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa, vamos a estar analizando este tema y también con el ex representante a la Cámara y autor del Marco Legal para la Paz, el ex representante Alfonso Prada. A ellos dos les doy la bienvenida a nuestro programa. Voy a comenzar con el representante Alfonso Prada, quien está en la ciudad de Bogotá. Fue uno de los asistentes a la posesión del presidente Juan Manuel Santos y estuvo en primera fila escuchando este discurso del cual ustedes ya escucharon los principales apartes. El representante, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión frente a este discurso donde quedaron esbozados los pilares de lo que será el gobierno de los próximos 4 años del presidente Juan Manuel Santos. Muy buenas noches, Jefferson. Saludo a todos los televidentes en Norteamérica, en el Caribe, en Latinoamérica. Un saludo fraternal. Efectivamente, acabamos de salir de escuchar el discurso del presidente, un discurso sencillo, claro, directo, en el que fija 3 columnas vertebrales desde las cuales va a construir el avance en el segundo periodo de gobierno y destacando dentro de ello, naturalmente, como eje temático transversal e importante, como objetivo definitivo, lograr el acuerdo final de paz tanto con las FARC como con el ELN. Hemos avanzado ya, presentó un informe a la comunidad internacional que se hizo presente y a todos los colombianos, un informe de avance en relación con el proceso de paz. Hemos agotado 3 puntos, vamos en el 4º, que arranca precisamente en los próximos días, el 12 de agosto. Vamos a escuchar a partir del 16 60 víctimas de todas las regiones, de todas las etnias, de todas las fuentes, digamos, de victimización, y vamos a lograr efectivamente construir un marco que repare las víctimas dentro de una justicia transicional que garantice esa reparación. Y también señaló el epicentro, digamos, de su gobierno en un concepto de inclusión, con una gran inversión social, con un gran crecimiento económico y con un eje temático también transversal que va a ser la profundización de la cobertura, la calidad, la universalización de la educación en Colombia. Señor Guarín, bienvenido al programa La Noche. Y el mismo planteamiento o el mismo interrogante que le hacía al señor Alfonso Prada. ¿Para usted el discurso que ha dado el presidente Juan Manuel Santos es un discurso realista?
Es un discurso de más de lo mismo, es un discurso en el que trata de hacer un resumen de su gestión durante los 4 años anteriores y donde se propone unas metas, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la paz, que es la columna vertebral de su planteamiento hoy, el presidente es ambiguo y contradictorio. Es ambiguo y contradictorio porque, aunque tiene razón en hacer un llamado fuerte a las FARC, en el sentido que no pueden continuar cometiendo acciones terroristas, ese llamado lo hace exclusivamente frente a los civiles, con lo cual permite y avala indirectamente, como lo dijo hace unas semanas, unos días, que la guerra es entre combatientes, que las FARC sigan realizando acciones terroristas contra soldados y policías de Colombia. Y hay un problema muy de fondo ahí, porque hay un gran sector de la sociedad colombiana que rechaza de manera absoluta que las FARC puedan realizar acciones violentas contra soldados y policías de Colombia. Pero además nos dio una noticia, y es que la paz total la tendremos en el 2015. Es decir, en 11 años, cuando es un gobierno que ha sido elegido supuestamente, como lo reclama el propio presidente de la República, para rápidamente concretar la paz. Y tercero, y esto me parece muy importante, creo que el presidente se equivoca cuando le da un alcance a las elecciones en segunda vuelta que no tiene. Él considera que tiene un mandato para sacar adelante un modelo de paz, que es el que está implementando en este momento en la mesa de conversaciones de La Habana. Pero resulta que cerca de 7 millones de colombianos votaron por una alternativa distinta frente a la paz. No se trata de no estar de acuerdo con la paz, se trata de tratar de conciliar visiones distintas para que la paz sea realmente un gran propósito nacional. Extrañé del presidente, Jason, que no hubiera aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje que convoque a todos los colombianos, incluido a los sectores más críticos que no estuvieron hoy en el acto de posesión del señor presidente, para que nos pongamos de acuerdo en los puntos fundamentales sobre la paz. Ángel Guarín, vamos por partes, es el análisis que vamos a hacer de todo este discurso. Quiero preguntarle al señor Prada, ¿qué opinión tiene de lo que acaba de decir el exviceministro Rafael Guarín? El presidente Juan Manuel Santos está emitiendo pronunciamientos como si tuviese un mandato de todos los colombianos para defender ese modelo de paz y está desconociendo esos cerca de 7 millones de colombianos que votaron contra ese modelo de paz y estaban apoyando precisamente un modelo diferente que es el que apoya a la oposición en este momento. El presidente Santos fue elegido ya por la mayoría de los colombianos. Hoy ha dicho en su discurso, y fue tal vez la primera parte, hay gente, lo dijo, palabras más, palabras menos, que no me quiere, hay otra que me quiere. Lo importante no es que quieran o no quieran al presidente Santos, convocó a la totalidad de los colombianos a trabajar cogidos de la mano para caminar hacia la paz. Invitó naturalmente a la oposición de derecha, a la oposición de izquierda, a que nos unamos todos en un propósito, porque aquí derecha, izquierda, centro, todos, liberales, conservadores, todos, absolutamente todos, naturalmente queremos la paz. Hoy la lidera el presidente Santos, ganó las elecciones, hoy frente a la comunidad internacional y la comunidad nacional posesionamos un presidente con un mandato democrático, con un mandato claro, con un discurso que ganó esa elección y que hoy, a partir de hoy ya no es un discurso para que gobierne simplemente con los colombianos que votaron por él, lo dijo claramente en su alocución. Ese mandato lo tiene para gobernar para la totalidad de los colombianos. Ahí caben. Bienvenida la crítica, bienvenida esa construcción de argumentos para mejorar lo que se viene. ¿En qué estamos en concreto? Pues ni más ni menos que el 16, como les decía, arrancamos a escuchar en La Habana las víctimas del conflicto para estructurar una política de reparación de víctimas que deje satisfecha lo más posible a la comunidad colombiana. Y segundo, el anuncio más importante es que el 22 de agosto se instala 2 comisiones simultáneas, pero la más importante es la que comienza a construir la desmovilización de las FARC, la dejación de las armas y obviamente un cese al fuego, que ya sería el acuerdo final firmado bilateralmente para que sea definitivo. Aquí de lo que se trata precisamente es de darle ruedas a ese acuerdo y cuando se menciona que obviamente la paz plena puede tardar en llegar, es porque las condiciones que se crean para la finalización del conflicto o producto de la finalización del conflicto, que es el producto de la firma de los acuerdos, son las condiciones del posconflicto en el que aspiramos que los dineros de la guerra se inviertan en educación, en salud, en mejor vida para los colombianos. Y habrá paz plena en Colombia cuando todos los colombianos tengamos acceso precisamente a esos derechos. Más adelante vamos a estar analizando ese polémico punto porque fue uno de los puntos noticiosos, una de las noticias que han reseñado los diferentes medios de comunicación, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, y tiene que ver con ese anuncio
de esa comisión que en 2 semanas se instalará en La Habana de Cuba y discutirá sobre un eventual cese al fuego no unilateral, como lo defiende un sector de la opinión pública en Colombia, sino bilateral. Ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín, ¿usted cree que es posible que el presidente Juan Manuel Santos le dé cabida a todos los colombianos, o esto únicamente es un tema discursivo donde pues prácticamente se está anulando a la mitad de los votantes que no estuvieron a favor o no apoyaron ese modelo de paz que defiende el presidente Juan Manuel Santos, y que en este momento prácticamente para muchos son tachados bajo el adjetivo de guerreristas? Mire, yo celebro lo que acabo de escuchar por parte de Alfonso Prada. Esa frase de que la paz no es de izquierda o no es de derecha, sino que la paz es de todos los colombianos, ese debería ser el tono del gobierno para poder, comenzando por el presidente, para poder construir escenarios de convergencia entre quienes hemos sido críticos de algunos aspectos del proceso de paz y quienes lo defienden, como el doctor Prada. Hay una precisión para Alfonso, y es que no es cierto que la mayoría de los colombianos hayan elegido al presidente Santos, me da pena. Solo el 25% de los colombianos con capacidad y con derecho a votar, de los 32, 33 millones que conforman el censo electoral, escogieron al presidente Santos. Un poco menos, no mucho, tuvo una opción distinta, que tiene un planteamiento crítico frente al proceso de paz. Es decir, cerca del 50% de los colombianos no se sintieron representados ni por uno ni por otro, y cerca del 75% no respaldaban la propuesta actual de paz del presidente Santos. Aquí hay unos temas de fondo sobre los que hay que hablar, no para petardear la paz, como creen algunos, sino precisamente para que la paz pueda construirse sobre la base de seguridad jurídica y seguridad política, para que los acuerdos que se hagan con las FARC se cumplan, porque el presidente Santos está preocupado por firmar, pero Timochenko está preocupado porque le cumplan. Y la sociedad colombiana está preocupada es porque la paz que se acuerde sea una paz que respete realmente los derechos de las víctimas y sea una paz sostenible a largo plazo. El gobierno habla mucho de víctimas, lo repite el representante y ojalá miembro del gabinete la próxima semana, Alfonso Prada. Y entiendo que con base en la ley de víctimas, en la cual yo también participé como miembro del gobierno, se ha hecho un esfuerzo, pero hasta ahora los puntos acordados en La Habana con relación al tema del narcotráfico, con relación a tierras donde las FARC, según el propio presidente Santos, han despojado en solo el sur del país más de 500.000 hectáreas, no aparece por ningún lado devolución de tierras a las víctimas de despojo, pero tampoco entrega de dinero del narcotráfico para la reparación. Señor Guarín, vamos a escuchar lo que dijo precisamente el presidente Juan Manuel Santos. Como era de esperarse, dedicó gran parte de su discurso en el acto de juramentación al proceso de paz que él adelanta, o su gobierno adelanta, con la organización terrorista de las FARC. El presidente Santos destacó los acuerdos en 3 de los 5 puntos sustantivos de la agenda pactada y anunció que en 2 semanas será instalada una subcomisión que abordará los temas de cese del fuego y de hostilidades. Un cese al fuego que, según él, será bilateral y definitivo. Veamos. Y actualmente avanzamos en el cuarto, las víctimas. Hace apenas un par de días se acordó que en 2 semanas se instalará la subcomisión que tratará los temas de cese al fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, y de dejación de armas, que hacen parte del último punto sustantivo. Entramos ya en la fase final de las conversaciones, y que, como todo final, esta será la etapa más difícil y más exigente. Va a exigir sacrificios de todos nosotros y, sobre todo, va a exigir decisiones. Y antes que nada, decisiones sobre las víctimas. No será fácil que las comunidades acepten a los desmovilizados si estos no dan muestras de su disposición a reparar el daño que han hecho. La justicia que resulte de este proceso no será una justicia perfecta, no, pero tendrá que ser una justicia honesta. Ya regresamos con La Noche.